Hola, soy Francisco y esto es Ligas y Charolas, el programa en el que respondo preguntas sobre corrupción como servicio a la comunidad. El día de hoy hablaremos sobre algo que la gente me dice frecuentemente cuando ve mis videos, y es que dicen que la corrupción es algo sobre lo que tendríamos que hablar con los niños, ¿no? Que es algo que deberían enseñar en las escuelas, es algo que deberíamos todos saber desde muy pequeños. Estaría mintiendo si dijera que siempre lo dicen de esa manera. Usualmente es más bien como... Es que esto tendrían que enseñárselos a los niños desde la escuela. Y la verdad siempre me causa un poco de desconfianza cuando me dicen eso, porque sé que muchas veces cuando dicen que deberíamos enseñarles algo a los niños, en realidad lo que están diciendo es, a mí no me lo enseñaron de niño y ahora es demasiado tarde. lo cual no me causa mucha simpatía, porque hoy por hoy la verdad es que muy poca gente vive en sociedades donde se habla abiertamente de la corrupción. Entonces, eso no me parece una buena excusa. Ahora bien, imaginemos que sí tienen un niño de carne y hueso con quien quieren hablar de corrupción, tu hijo, tu hermano, tu primo, tu sobrino, hija, hermana, prima, sobrina, lo que sea. Entonces, aquí sí podemos tener una conversación. En mi experiencia hay dos contextos en los que un adulto puede hablar sobre corrupción con un niño, en la vida diaria y en la escuela. Ahora bien, si eres un adulto que planea hablar de corrupción con un niño en una escuela, lo más probable es que seas un maestro de algún nivel educativo, lo cual me lleva a una mala noticia, que es que las sociedades diseñan los planes de estudio para reflejarse a sí mismas. Y en general, en este mundo en el que vivimos, la corrupción no es un tema que se trate ni se explique abiertamente en ninguna escuela, porque tampoco se trata ni se explica abiertamente en esas sociedades. Ahora, yo he investigado sobre esto. Sí hay algunas sociedades donde la corrupción es parte del plan de estudio de los niveles básicos educativos. Por ejemplo, en Lituania, Suecia y Dinamarca, ahí sí la corrupción es un tema en distintas asignaturas, y lo cual tal vez no es el caso en México, donde yo tengo experiencia con el sistema educativo, pero puede darnos una idea de cómo introducirlo si es que tienes la suerte de ser un educador con libertad de cátedra. Independientemente de la asignatura o del contexto en el que quieras hablar con tus alumnos de la corrupción, lo más importante al momento de tratar el tema de la corrupción con niños es, número 1, explicárselos a su nivel, número 2, darles un concepto de corrupción, independientemente de cuál escojas o de cuál sea relevante en tu asignatura o en la situación, poder decirles, La corrupción es esto. y número 3, explicar claramente las consecuencias de la corrupción. Es decir, no nomás decir la corrupción es cuando pasa esto, sino decir la corrupción es cuando pasa esto, lo cual nos hace daño así, lo cual puede causar todo esto. Los niños en general son muy empáticos, entonces pueden entender cuando les dices esto es malo porque le hace daño a la gente. Claramente eso va a variar dependiendo de su edad y su nivel y la situación en la que lo estés explicando. Ahora les daré unos ejemplos de temas en donde se podría tratar el tema de la corrupción en distintas asignaturas. Civismo. Hoy hablaremos sobre los delitos. ¿Por qué hay ciertas cosas que son ilegales? ¿Por qué los sobornos son ilegales? Historia. En Rusia, en tiempos de la Unión Soviética, era muy común que la gente usara sus conexiones en el gobierno o pagara sobornos para obtener beneficios que no le correspondían, porque esto está mal y les hacía daño a los ideales del gobierno y a la demás gente a su alrededor. Ética. ¿Qué implica que tengamos una responsabilidad? ¿Qué pasa si tenemos una responsabilidad y en vez de llevarla a cabo, hacemos otra cosa que nos beneficia individualmente? Religión católica, cristiana, Biblia, clase de Biblia. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 38, dice: decía también en su instrucción, Jesús, guardaos de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas, socapa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Jesús nos está diciendo que la gente con autoridad y estudios, que prefiere beneficiarse a sí misma que ayudar a los demás, está haciendo algo malo? Pero bueno, digamos que no eres maestro, la escuela no es parte de tu vida, y la situación en la que vas a hablar de corrupción con un niño es en la vida diaria. Aquí, incluso más que en la escuela, porque en la escuela mínimo los niños están divididos por edad, va a depender mucho más de la edad del niño y del contexto en el que surge el tema. Usualmente escucho a gente que dice que mientras más pequeños mejor, que este tipo de cosas hay que enseñarlas así desde la cuna, pero yo pienso que eso es poco realista, francamente. Con los niños muy pequeños, la verdad es que lo único que uno puede hacer es enseñarles cosas que en teoría les enseñaría de todos modos. Los conceptos de bien y mal, que hay cosas que son correctas e incorrectas, el concepto de autoridad, el concepto de responsabilidad, de que hay veces que nos corresponde hacer ciertas cosas aunque no nos guste. Ahora bien, con niños un poco más grandes, que ya tienen conversaciones y que ya hacen preguntas un poco incómodas,
El chiste es, aparte de darles los conceptos como a los niños más pequeños, enseñarles la aplicación en la vida diaria. Aquí yo tengo una anécdota. Cuando yo era pequeño, en el 2000, fue la primera elección presidencial en México donde ganó un partido político que no era el PRI. Ahora, a esa edad yo no entendía qué onda con las elecciones. Entendía la parte que me explicaban en la escuela, que era de, pues la gente va a votar y quien gana se hace presidente, pero yo no entendía por qué era relevante que había ganado el mismo partido todo el siglo XX y que ahora no. Entonces les pregunté a mis papás por qué estaba todo el mundo tan emocionado. Y me dijeron que pues era la primera vez que ganaba un partido que no era el PRI y aparte tenían buenas razones para pensar que era la primera elección en la que el ganador no había mentido para ganar. Claramente esto me impactó porque yo dije, ¿qué? ¿Los adultos mienten? Y me dijeron, sí, a veces los adultos mienten, eso está mal y en esta ocasión no lo hicieron y eso está bien. Ahora, cabe mencionar, yo no estaba tan chiquito, estaba como en quinto de primaria, por ahí. Pero el chiste es que en ese momento entendí que existe tal cosa como hacer lo incorrecto y que el hecho de que los adultos lo hagan no le quita lo incorrecto. Y aquí no me explicaron qué era corrupción, no me explicaron qué era gobierno ni nada de eso, pero respondieron a mi pregunta con lo que era relevante para mí en ese momento. Ahora, tengo una advertencia para quienes quieren hablar de corrupción con niños en la vida diaria. Creo que mucha gente se imagina que hablar de corrupción es como hablar de la muerte, que es como hablar de estos temas que son parte de la naturaleza humana y que de todos modos los niños van a lidiar con ello, entonces que va a ser una plática así muy personal y que todos van a entenderse, pero en realidad la corrupción es, en mi experiencia, un tema bastante incómodo para la gente. Es más, hablar de corrupción con niños es más similar a hablar de la sexualidad con niños. Es esta cosa que hacen los adultos que cuando los niños te lo preguntan, genuinamente no quieres hablar de ello y entonces te preguntan sobre tu experiencia con ello y tú como que ¿qué te importa? Entonces aquí la advertencia no es que no lo hagan, o sea, no estoy diciendo que no hablen con niños de corrupción, pero tengan en mente que decidir hacerlo va a depender de tu propia percepción de genuinamente le sirve a este niño saber sobre la corrupción y saber sobre las cosas feas que suceden en el mundo adulto. O es el tipo de cosa que más bien le conviene esperar a que lo experimente, e irse dando cuenta y vivir su vida como niño pensando que todo está bien. Esto no, la verdad, mentiría si dijera que es un debate educativo intenso. La verdad, no mucha gente habla de esto. Pero si tienen una opinión al respecto, pónganlo en los comentarios, ¿no? Si creen que la corrupción es algo sobre lo que los niños deberían enterarse desde pequeños, o si es parte de madurar y entonces tienen que irse enterando cuando ya les toque. Pero bueno, es todo por hoy. Este video fue posible gracias a quienes me apoyan en Patreon. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.